En junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva a la Unión Soviética que marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. En este documental nos sumergiremos en el interior de las fábricas de tanques soviéticos y descubriremos todos los secretos del mítico T-34-85, cuyo desarrollo y despliegue en el campo de batalla se volvió una piedra en el zapato para las divisiones blindadas de la Wehrmacht. ¡Comencemos! Al comienzo de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética contaba con aproximadamente 23.000 tanques, de los cuales alrededor de 14.700 estaban operativos. Sin embargo, muchos de estos eran modelos obsoletos, y solo una fracción correspondía a los más avanzados T-34 y KV-1. La falta de preparación y la sorpresa de la ofensiva resultaron en pérdidas significativas para el Ejército Rojo durante los primeros meses de la invasión. Entre los modelos más comunes de tanques soviéticos se encontraban los tanques ligeros T-26 y BT, los cuales eran muy numerosos pero tenían poco blindaje y potencia de fuego. Por esta razón, caían como moscas ante el implacable avance de la Wehrmacht. Uno de los mejores tanques del momento era el KV-1, que disponía de un excelente blindaje y le sacó varios sustos a los alemanes. Pero disponible en pocos números, no fue suficiente para frenar el avance alemán. Además, los KV-1 eran demasiado pesados y lentos, razón por la cual solían atascarse en el fango y tener fallos mecánicos frecuentemente. Y por último, estaba el T-34-76, un tanque medio que ofrecía gran movilidad y que tenía un futuro más prometedor. Por su parte, los alemanes durante los primeros meses de la Operación Barbarroja contaban con el Panzer I y II, tanques ligeros adecuados para tareas de reconocimiento pero insuficientes para el combate directo. Su tanque medio principal era el Panzer III y su mejor arma durante la ofensiva fue el Panzer IV. Este último era un tanque medio mejorado, con un cañón de 75 milímetros que se convirtió en la columna vertebral de la Wehrmacht. De todos los tanques soviéticos, el T-34-76 fue el mejor tanque que contuvo el avance de los Panzer III y Panzer IV de la Wehrmacht, diseñado por Mikhail Koshkin en la fábrica de locomotoras de Kharkov. Como una mejora sobre los BT, el T-34-76 combinaba buena movilidad, con un cañón de 76 milímetros, suficiente para penetrar el blindaje del Panzer IV y un blindaje inclinado que le daba ventaja defensiva contra los acorazados alemanes. Koshkin falleció en 1940 debido a una neumonía contraída durante una demostración del tanque. Pero los alemanes no se quedaron de brazos cruzados. En los años 1941 y 1942 desarrollaron el Panzer VI Tiger Auf E y el Panzer V Pantera. El Tiger era un tanque pesado diseñado para contrarrestar las amenazas como el KV-1 y poseía un excelente blindaje y un poderoso cañón PaK-43 de 88 milímetros. El Pantera era un tanque mediano con blindaje inclinado que poseía un cañón de 75 milímetros. Este último había sido específicamente diseñado para contrarrestar al T-34-76. Panzer IV versus T-34-76. Para modernizar el T-34, los soviéticos llevaron a cabo un proceso de ingeniería inversa, en el que examinaron y compararon sus tanques con los tanques alemanes, para tomar las mejores características del enemigo e implementarlas en la próxima generación de tanques soviéticos. Después de la batalla de Kursk en 1943, el Ejército Rojo capturó varios tanques Panzer IV Auf J que fueron enviados a las fábricas para su análisis detallado. Los Panzer IV fueron sometidos a diversas pruebas, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. En armadura y potencia de fuego, el Panzer IV era inferior al T-34, pero en todo lo demás, los ingenieros soviéticos se quedaron estupefactos con su rendimiento. En materia de movilidad, el tanque alemán poseía una suspensión suave y era capaz de alcanzar una velocidad de 42 km por hora, mientras que el T-34 tenía una suspensión rígida propensa a dañar el motor y la caja de cambios,
y su interior era mucho más incómodo y ruidoso. Un T-34 podía ser escuchado a 500 metros por el ruido que hacía su motor, mientras que el tanque alemán seguía siendo silencioso hasta los 160 metros. Otra ventaja crucial de los Panzers alemanes era que todos estaban equipados con radios, permitiendo una mejor coordinación entre las divisiones blindadas. En cuanto a los T-34, solo los comandantes de los tanques de mando contaban con comunicación. Esto, sumado al rugido de sus motores, dificultaba la coordinación de los mismos con el resto de los tanques. Pero la característica de los Panzer IV que más impresionó a los ingenieros soviéticos era su torreta. Una torreta ancha con suficiente espacio para 3 personas, el artillero, el cargador y el comandante, quien además contaba con una cúpula equipada con varios visores que le otorgaban una visión de 360 grados del campo de batalla. Todas estas características eran falencias del T-34-76, que poseía una incómoda torreta estrecha, donde solo cabían 2 hombres. El espacio reducido limitaba el rendimiento de la tripulación y aumentaba la fatiga. Además, el cañón de 76 milímetros del T-34 era ineficaz para penetrar el blindaje de los nuevos Panthers y Tigers alemanes. Fue así como los ingenieros soviéticos desarrollaron a finales de 1943 el T-34-85, que tenía las siguientes características. En el mismo chasis del T-34-76, el T-34-85 introdujo una torreta mucho más grande donde cabían 3 tripulantes, el artillero, el cargador y el comandante, quien además disponía de una cúpula con ópticas mejoradas que le daban una visión de 360 grados del campo de batalla. La nueva torreta estaba protegida por un blindaje frontal de 90 milímetros y lateral de 75 milímetros. Otra mejora significativa fue el cañón CIS S-53 de 85 milímetros, que podía utilizar munición APCR de núcleo duro para penetrar el blindaje de los tanques pesados alemanes y munición de alto explosivo para causar estragos en el campo de batalla. El nuevo cañón tenía un alcance efectivo de aproximadamente 1000 metros y una cadencia de fuego de entre 7 a 10 disparos por minuto, dependiendo de la experiencia del cargador. Los ensayos demostraron que en condiciones óptimas la precisión a 1000 metros era del 100%. Como armamento secundario, el nuevo T-34 tenía 2 ametralladoras DT de 7.62 milímetros. Una de ellas estaba ubicada al lado del conductor, y cabe destacar que los casquillos calientes le caían encima al conductor del tanque. En total, el tanque podía transportar 60 rondas de la munición de 85 milímetros y 3.150 cartuchos de balas. Con un peso de 32 toneladas, el T-34-85 disponía de un poderoso motor V12 de 500 caballos de fuerza, que funcionaba con combustible diésel a 1800 RPM, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 55 km por hora, además de una transmisión de 5 marchas hacia adelante y una en reversa. El T-34-85 era una máquina soviética devoradora de combustible y muy ruidosa, que tenía una capacidad de 540 litros de diésel más 180 litros en tanques externos. Su autonomía era de 340 kilómetros por carretera y 200 kilómetros por terreno irregular. En comparación al KV-1 y a los tanques pesados de la Alemania nazi, el T-34 fue un tanque mecánicamente confiable. Sin embargo, su caja de cambios, aunque robusta, era difícil de operar, sobre todo con el estrés que genera un combate. Se estima que se produjeron más de 35.000 unidades del T-34-85 durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra contribuye a un total de aproximadamente 84.000 tanques T-34 en todas las variantes fabricados, lo que lo convierte en uno de los tanques más producidos de la historia. El nuevo T-34-85 no llegó a tiempo para la batalla de Kursk, donde el tanque soviético más común fue el T-34-76,
pero sí desempeñó un papel crucial en las batallas venideras contra la Alemania nazi. En 1945 se incorporó a la ofensiva de Vistula-Oder, contribuyendo significativamente al avance soviético hacia Berlín. Ese mismo año participó en la Batalla de Berlín, desempeñando un papel fundamental en la captura de la capital alemana y marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después de la guerra, el T-34-85 fue ampliamente exportado y utilizado en diversos conflictos. Entre 1950 y 1953 fue empleado en la Guerra de Corea, siendo utilizado por Corea del Norte. También se utilizó en conflictos en Oriente Medio, siendo empleado por Egipto y Siria en enfrentamientos contra Israel. Además, fue empleado en conflictos en Asia y África por países como Angola, Somalia, Etiopía y Vietnam. En total, el T-34-85 fue exportado a más de 40 países y algunas unidades permanecieron en servicio activo hasta bien entrado el siglo XXI.